Este episodio se va demorando un poquito más en salir de lo habitual, ¿no? Como que andábamos bastante ocupados los dos. Exactamente los ajetreos de la vida cotidiana. Ah, se llama la alegría de trabajar. Exactamente. Creo que lo único que no me gusta de nuestra carrera realmente es la parte administrativa. Los informes y eso, ¡ay! Eso sí le puede quitar a uno horas de existencia. Exactamente, los que justifican la paga. Eso aguanta como crearnos un formato y tenerlo en la mano para hacerlo todo el tiempo y ya. Cambia el nombre, control C, control V. Pero no lo aceptan, tristemente. No, paila. Y como cada paciente es diferente, tiene sus particularidades. Exactamente, por eso mismo. Eso es lo único aburrido en nuestra carrera. Pero bueno, Carlitos, ¿cómo va la vida? ¿Todo bien? Bueno, el día de hoy con mi estimadísimo tocador de guitarra en restaurantes y bares de la localidad de Bogotá y estrenando su título de neuropsicólogo escolar. Nuestro Gracias, estimado perro, gracias. Jack. Gracias, perro, gracias. Ese restaurante fue muy chévere, ¿no? Me gustó mucho el sitio y no pensé que me fueran a dejar tocar guitarra. Fue una historia muy interesante, la verdad. Tengo miedo porque Y no se sé- suba, porque usted vaya en transporte público y se suba con una guitarra. Ya se la va usted a dueña. Ese será el trabajo alternativo. El height, sí. Y nosotros con nuestro querido Carlitos, que como siempre está ocupado haciendo sus queridos informes trimestrales. Sí. Qué interesante, Carlitos. Qué interesante. Me pintó como alguien muy interesante. Y por ahí vi así usted lo coja de meme, parce, hacer un backflip debe ser la vaina más complicada de este mundo a lo bien. No, pero es facilito. No sé si es más fuerza o técnica, parkour no sé mucho la verdad. Es más técnica que otra cosa. Pero pero pues es- será es- técnica. Es la técnica mental de luchar contra el reflejo de darse en la cara, literalmente. Igual me imagino que en algún momento se dio en la cara aprendiendo. Usted sabe que existen como unos miedos primarios en todo ser vivo, y uno de esos es como perder el equilibrio. El equilibrio, sí. El Sí, otro eso creo es- que es ahogarse. Es como el vértigo, es como que usted le dé vértigo, es como un miedo primario. O sea, un miedo ya Sí. que viene en su ADN. Un No eso de la un miedo oscuridad interno. ni las arañas, todo eso No. es adquirido. Pero el vértigo Todo eso es siempre aprendido. lo va a tener, eso sí es ya apropiadito. Y el miedo a ahogarse. Y había otro, pero no me acuerdo cuál era. Y el miedo a una invasión de un país cercano. Cosas comunes del día a día. Eso es adquirido, eso es adquirido. Todo eso adquirió Carlitos en esta vida. De Pero resto, bueno. sin miedo al éxito, muchachos. Muchachos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Proactivo Podcast. ¿Por qué le estoy tocando este tema? Se supone que le vamos a tocar como en 2 meses, pero ¿de qué tema va a tocar? Bueno, ya va a llegar a eso. Lo que pasa es que el mes de junio no fue un mes como muy alentador para cercanos nuestros y también para mí. Tengo amigos, usted y yo tenemos un amigo en común que han perdido familiares. Sí. Pero perdieron familiares del núcleo primario, papá, mamá. En mi caso yo perdí a mi abuelo. Entonces realmente ver todo eso que le estaba pasando a ellos me hizo pensar, fue tan seguido, fue cuestión de 3-4 días de diferencia. La muerte de, primero fue un amigo, después de otro amigo, después de ese amigo que tenemos usted y yo en común, después mi abuelo, después siguió un familiar de uno de mis jefes. Fueron casi las 3 semanas, las últimas de junio fueron terribles en ese sentido, ¿sí? Y me di cuenta que cuando la gente está en esas situaciones, está ese típico sensación de no querer hablar de la muerte a pesar de que está en ese momento presente. ¿A qué me refiero? Digamos que fui a visitar a nuestro amigo en común, ¿sí? Y usted también me acompañó esa noche, pero antes de que usted llegara yo era el único como que trataba de que él hablara del tema, ¿sí? Mientras que con las otras personas que estábamos era muy... parce, lo siento mucho, sí, pero es esa sensación como de querer cambiar el tema, ¿sí? Como si existiera una incomodidad de hablar de la muerte,
Y Sí. entonces pues me puse a pensar que Pero- quiero hablar de pero- la muerte. Pero ¿qué Cuenta. quieres? ¿Hablarla así como Flavio dos Santos hablando de sexualidad? Todo. Buen día. Oye, La muerte nos toca a todos. exactamente. Tenemos que hablar de la muerte ya, que yo, qué carajo. Quiero preguntarle eso, porque ese día me di cuenta que realmente es algo que debería ser cotidiano, que es parte de la vida misma, porque nos da como esa timidez, esa extrañeza hablarlo, como evitarlo, como sí, como a estar, como a fingir un bienestar total cuando no lo hay. Realmente, yo lo sabemos, la gente que es cercana a nosotros cuando pierde un familiar se muestra muy fuerte, pero usted y yo sabemos que están mal. Pues toca Y son porque muy pocos los momentos. somos tremendos estoicos. Después defino qué es estoico. Hay un podcast de eso, es tremendo. En fin, esto es eso, porque no podemos mostrar ese momento de vulnerabilidad. Entonces me empecé como siempre, a consultar del tema. A leer un poco el tema, ¿sí? Lo primero que busqué fue que ¿por qué no hablamos de la muerte? Sí, salen un poco de resultados y blogs innecesarios que no sirven para nada, como en todo lado, sí. Pero después me encontré con uno muy interesante, que se llamaba, es un libro, ¿sí? Pero estaban hablando, era con la autora, se llamaba Práctica y Ética de la Eutanasia. Hace poco, yo no sé si usted supo, acá en Colombia hubo un precedente de una mujer que no la estaban dejando acceder a la eutanasia, a pesar de que ella prácticamente ya perdió todas sus capacidades. La única capacidad que le quedaba era hablar y hablar, o sea, ella quería una muerte digna, ¿sí? Sí. Pero bueno, no sé si haga falta mencionar que la eutanasia así rápido es como la intervención deliberada para ponerle fin a la vida. Es una elección personal y generalmente lo permiten es acá, al menos en Colombia, cuando la perspectiva de cura de la persona es nula. Exacto. Entonces, bueno, así se llama el libro, Práctica y Ética de la Eutanasia. Ojalá algún día lo pueda leer, pero pues no tengo dólares, solo lo venden en dólares. Y la autora se llama María Asunción Álvarez del Río. Me sorprende mucho la cantidad de latinoamericanos que usted y yo hemos ido descubriendo a través del podcast, que tocan temas bastante interesantes y bastante pegados a nuestra carrera y actuales, ¿sí? Aunque bueno, ella dice, la eutanasia ya sí, es un tema, hondo. Aparte. Ya muy aparte, sí. Sí, eso es un tema largo y qué países lo permiten y las condiciones y por qué hay países que han permitido eutanasias a menores. Es un tema largo, eso de chicharrelo para después. El caso es que ella decía, en la entrevista que yo estaba leyendo, decía que lo que pasa es que nosotros nos volvimos torpes para hablar de la muerte. Torpes es que no tenemos las herramientas para hablar de la muerte. Se supone que ustedes le deberían hablar de la muerte. Ella lo decía como socióloga, como como psiquiatra, como desde los 9 años, ¿sí me entiende? Deberían empezar a normalizar eso, porque en el cerebro infantil está la idea desde los 7 para atrás que la muerte tiene solución o tiene cura, y ustedes ya sabemos que no es así. Entonces, bueno, me pareció mucho eso que ella habla de que no existe la cultura de hablar sobre temas relacionados con la muerte, de donde yo hacía como mi primer pausa, pero es que realmente yo nunca he visto que ni desde la casa ni desde la misma cultura a nuestro alrededor se nos haya normalizado el tema. Sí, nomás solo piense que la medicina y la tecnología ahora han aumentado mucho la esperanza de vida. Hace unos años, ¿cuánto era la esperanza de vida? ¿50 años? Ahorita Sí, estamos hablando de 78, 79. Pero normalizar ¿en qué sentido? O sea, ¿qué quiere decir con normalizar? O sea, en la sensación, que se vuelva parte, en la sensibilización, porque parte es, uno desde pequeño ve noticias y ve toda esa mano de gente que se muere y no, como que uno no alcanza a tomar esa gravedad de lo que es, por así decirlo. Exactamente, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que quiero decirle con normalizarle, como generar una cultura alrededor del tema, o sea, que no nos cueste trabajar del tema. Creo que la palabra no es normalizarla, porque dependiendo del tipo de muerte no es algo normal, pero es eso, que podamos, vuelvo al ejemplo que le da al comienzo de la situación que tuvimos cuando fuimos a visitar a nuestro amigo que desafortunadamente perdió a la mamá. Porque nos da miedo o porque nos cuesta hablar del tema, si es algo que debería estar en el día a día. No, o sea, pero ¿qué quieres llegar con el día a día? O sea, ¿en apreciarlo o en qué? Todos los días la muerte está presente, así sea como la estamos viendo ahorita un familiar, o digamos lo que le pasó ahorita al presidente de Haití,
O lo que pasó en México también, que en un... ¿qué fue lo que...? Sí, fue en México. Bueno, no vas a informar porque se me olvidó qué noticia era el caso. Niños involucrados, accidente, muerte, ¿sí? Ese es otro tipo de muerte, ¿sí? Pero entonces, digamos, ¿qué quiero decirle con normalizarlo? Es que usted y yo vamos a decirle, digamos, a nuestros cercanos y cuando hablemos de la muerte, venga, hablemos del tema. Si usted necesita expresarse, si necesita llorar, si necesita dar una opinión, si necesita enojarse, pues hágalo, porque pues eso es parte de un proceso de duelo normal por muerte. Pero entonces, ¿por qué no somos capaces de hacer eso? Lo que le digo, esa noche todos estaban evitando hablar del tema, pero ¿por qué? O sea, si es algo que pasó, es algo que no podemos evitar, y como le digo, pues la muerte es parte de nuestra vida. Yo creo que es más algo de un tanto de evitar hablar de algo incómodo, ¿no? Y otro tanto de decir, elegir el momento, ¿no? Porque uno puede tener desgracias en la vida, pero no va a estar 24/7 hablando de esas desgracias. Sin el tema se vuelve recurrente. Por mi parte, Sí, claro. se habla de otro tema, se hablan de otras cosas. Sí. No se ignora porque el hecho está ahí presente, siempre va a estar ahí presente. Pero es algo que, eso siempre es algo que está con las cosas que causan un dolor, y es ese dolor emocional. Y decir, no es evitarlas, sino saber decir, bueno, tengo su momento y lo hablo. No tengo su momento y ya lo hablaremos. Porque tocar el tema es doloroso. Sí, claro. O llámelo, por ejemplo, me acuerdo mucho del tema de, por ejemplo, una violación. Que te digan, ay, háblame de tu trauma. Ay, háblame de tu trauma. Que es esos procesos de revictimización que se dan, que cuando las instituciones los están tratando y tiene que la pobre persona hablar de lo que pasó una y otra y otra y otra y otra y saber el momento, ¿no? Sí, claro. Y ese es el proceso, o sea, es un proceso que nos dice, bueno, vamos a darlo, ese es el dolor, pero evocarlo me va a causar ese daño, ¿no? Sí, claro. Dice, hay gente que puede y hay gente que es re estoica y pues se lo guarda, listo. Elijo mi momento. Pero hay gente que sí se expresa, ya depende mucho, ¿no? Es tan variante y tan diverso eso. Claro, y también es pues lo que usted dice, es que el tema a veces de exteriorizarlo es difícil, ¿no? Es difícil, pero usted y yo que somos psicólogos y yo neuro, sabemos que el duelo es algo inevitable, ¿no? Usted en algún momento va a tener que afrontar ese duelo y exteriorizarlo, porque pues todo lo que no se exterioriza va a generar algún traumatismo más adelante, ¿sí? Pues en su momento, ¿no? Entonces, sí, en su momento, claro, y es importante hablarlo en su momento, creo que es importante, pero bueno, entonces otro de los puntos que yo resalté acá de la entrevista que le estaba contando de esta psiquiatra Álvarez del Río, ¿sí? Era que ella, cuando hablaba ella hizo como una investigación con una socióloga, ahorita le doy el nombre, creo que es de apellido Nuño, también es mexicana, y descubrieron que los doctores, no tanto nosotros, como le digo, es que se me olvida el tema de las generaciones. Ustedes y yo somos ¿qué? ¿Millennials? ¿Nacimos en el milenio? Sí. De para atrás, péguele los doctores que no nacieron, sino que tenían su carrera del 90 para atrás y todo eso, ¿sí? Siguen teniendo la creencia, y es un poco absurda con lo que estamos hablando, de que no hablar de un tema como la muerte o un tema impactante con los pacientes es protegerlo. Y realmente usted y yo sabemos que pues lo que usted está diciendo es que depende de la situación, depende del paciente, depende de lo que pasó, pero pues realmente leer que hay gente que sigue creyendo que omitir un hecho, omitir una verdad, yo lo veo así, es proteger a un paciente, no me parece que eso sea un comentario acertado. Pues siempre depende, ¿no? Porque es un tema complejo. Y los temas complejos siempre rehuyen de las soluciones sencillas. Entonces uno debe decir, bueno, ¿qué se hace con esto? ¿Se lo cuento? ¿No lo hablamos? Si lo hablamos se genera ese impacto. Uno siempre tiene que mediar la lanza y ver qué es lo más beneficioso. Ahí radica lo complejo. Que el mismo tema personalmente me genere dolor, ¿sí? ¿Ya? Entonces es ahí lo complejo. Sí, en eso usted tiene razón, es complejo,
Pero vea que usted me lo está diciendo, tenemos que encontrar una forma de que podamos, incluso con una persona que está pasando una situación complicada, poder exteriorizar el tema, ¿sí? Para poder trabajarlo. Pero no me parece, o sea, ya está como muy arcaico eso de decir que omitir un tema es proteger a un paciente. Me parece que no, porque digamos si un paciente es terminal y usted pare la opción de terminar su vida de manera digna, o que la traten de manera, o que el tratamiento le permite llevar una vida óptima mientras su vida termina, pues eso es importante hablarlo con el paciente, ¿no? Realmente hay gente que todavía, hay doctores, hay médicos, hay neuropsicólogos, hay psicólogos que van y lo hablan con los familiares, y realmente deberíamos hablarles con la persona. No lo estamos protegiendo, realmente lo estamos empeorando, en mi opinión. Exactamente, pero también está el dilema de anteponer esa información. Por ejemplo, que usted el día de mañana le diga, usted se va a morir. Yo he presenciado personas que le dicen eso, es un diagnóstico falso, pero de una la persona se enferma, de una afectación muy fuerte a nivel mental. Que usted le digan, que usted póngase en la situación, sí. Mañana tiene cita médica y le dicen usted se va a morir en 3 meses. Y es un diagnóstico falso. El peso de la información en la afectación mental que se va a tener, claro, es tremendo. Entonces a veces queda ese dilema, ¿no? Pues bueno, si el diagnóstico no es falso, pues bueno, se sabe, ¿no? Pero donde sea falso, sí. Es como, yo no sé, pues usted trabaja en un hospital, ¿no ha visto que a veces como que, no es por desmeritar la carrera de medicina, pero hay ciertos doctores que tiran como así un diagnóstico o un prediagnóstico, una hipótesis diagnóstica, pero a lo maldita sea de decirte, mira, ese problema puede ser tal cosa. Eso genera una afectación mental en la persona, sin ni siquiera hacer análisis ni exámenes, solamente hacen el comentario de cómo por hacerlo. Claro, la gente se aterra de eso. No lo he visto tanto en mi unidad, porque pues afortunadamente ellos se sientan en la oficina a discutir primero el tema del paciente antes de decirle algo, ¿sí? No son chimbos. Pero sí, no, pero sí pasa mucho lo que usted ha dicho. Hay veces que tienen un diagnóstico, el diagnóstico cambia en un mes, pero ya la persona viene con una idea, un diagnóstico, y viene asustada, preocupada, alterada, con otro estatus emocional. Y cuando le digan, no, eso no era así, hay 2 respuestas. He visto gente que se sale, o sea, Dios mío, nunca he visto a alguien tan enojado en mi vida, como gente que le da un alivio, una paz y una tranquilidad. Uy, eso es complejo, ¿no? Claro, y ese es el peso. Atinarle a eso. Y ese es el peso de la información, porque uno va a saltar ahí sin tener el criterio y decir, por así decirlo, que la cosa acaba de un día para otro y no puede ser así. Uno sustentarse, decir, vea, con base sólida y decir, esto se da por esta razón y ya. Sí, en eso usted tiene toda la razón, o sea, hay que tener cuidado con cómo se da la información. Pero bueno, entonces puedo decir que en ese punto usted está de acuerdo conmigo, en que pues, o sea, hay que tener cuidado cómo se usa la información, pero no me parece que omitirle algo a un paciente sea protegerlo, la verdad. No, pues, exactamente. No se puede omitir esa información, siempre se tiene que dar, pero en el momento y el lugar adecuado. Y no es por decir el momento que vamos a prolongar ese momento hasta más, no se puede hacer, tiene que ser antes, pues se da. Se tiene que tantear el pros y en contra. Y por favor no vayan a médicos chimbos, o sea, los médicos de EPS que son médicos regulares a veces tiran, podría hacer esto, podría hacer aquello, no. No, pues uno sin saberlo, eso se ve en la lotería, ¿no? Eso es como el COVID, se ve en la lotería si lo mata o no. Y el COVID depende de la variante que tenga y todo eso, pero bueno, ahorita le voy a hablar también de COVID, pero más adelante. Esto, que era lo último que le iba a decir yo, que resalté de la entrevista que vi de ella, dice que estamos tan acostumbrados a hacer los rituales cuando fallece alguien. O sea, usted sabe que apenas alguien fallece, usted ya tiene la funeraria, ya tiene el transporte, ya tiene todo, ¿sí o no? Sí. Entonces ella dice que al acelerar tanto estos rituales que tenemos como humanos para despedir a alguien de este mundo, se evita hacer un cierre de forma adecuada. O sea, ella sugiere que uno primero tiene que exteriorizar el dolor y hacer un cierre con la situación antes de hacer un ritual. Yo en eso pensaba, bueno, me gusta la idea, pero es que por otro lado pienso, es que los rituales se hacen con ese afán
porque usted qué hace, digamos, ¿qué tal el duelo le dure 3 semanas? ¿Usted qué hace con un cuerpo 3 semanas? Exactamente, es que esa es la gracia del ritual, ¿no? O sea, eso mismo. El ritual externación es como una reunión, una despedida para la gente que no vio a la persona, no alcanzó a estar con ella, o etcétera, 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 sí. Pero sí estoy de acuerdo con ella en que no es un cierre para la persona, es decir, no sé, ejemplo, yo perdí a mi padre, pero no siento que haya sido un cierre para mamá de ese funeral, ¿sí me hago entender? Exactamente, De pronto lo fue para toda la gente que lo conocía, lo quería, mis familiares, pero no para mamá. Pues sí, ese es el dilema, pero es que para eso es el ritual es esa acción realizada para darle un valor simbólico a algo. O sea, no todo es muerte, ¿no? O sea, ese es el ritual, uno tiene rituales, valores simbólicos, por ejemplo, la Navidad es un valor simbólico en familia. Sí. Para usted un ritual es ir a tomarse un café y tiene valor simbólico de relajarse, desde rituales chiquitos hasta grandes. Y pues el ritual ayuda muchísimo en lo que son esos procesos de duelo que antepone la muerte, ¿no? Sí. Pero, o sea, no sé qué quiso decir la doctora en esa entrevista, pero el ritual es útil, pero el ritual en sí es parte del proceso, ¿no? Sí. No en sí misma la solución, es parte del proceso. Sí, exactamente. Sino que es que ella dice que uno necesita un tiempo para asimilar una noticia, sea como lo estábamos hablando usted y yo, que sea el tema de una enfermedad grave o terminal, etcétera, etcétera, ¿sí? Ella dice que es que usted necesita tiempo para hacer un proceso adecuado para aceptar la situación, ¿sí? Pero en ese momento usted se ocupa realmente de que lo que estamos hablando, del ritual, ¿sí? En ese momento usted no está pensando en hacer un cierre, en el momento de aceptar la cosa, en qué pasó, no, usted está preocupado por el ritual. Y creo que usted y yo tenemos la experiencia, cuando uno pierde a un familiar cercano, gasta muchísimos días, casi unas semanas en el tema fúnebre, más que en estar pensando en, oiga, cómo me está afectando esto a mí directamente. No, pero, o sea, ese es el dilema, y en el mismo ritual le ayuda a uno a hacer eso, ¿no? ¿O qué piensa usted? No. No, o sea, para usted no le ayuda. Para mí no, porque... Bueno, es que volvemos a hablar lo que usted dice, depende de la persona, de la situación, de la muerte de la familia, porque a mí sí me costó, el ritual fue como el momento, pero sí me costó hacer el proceso de cierre más tiempo, ¿sí? El ritual no fue para mí un cierre y una despedida, porque me tomó muchísimo más años poder despedirme de lo que significaba mi papá y de la ausencia o de la presencia de él. Entonces para mí el ritual fue como un memori morti para la familia, amigos y los que estaban cercanos a él y que lo querían, pero sí. No siento que haya sido un cierre o una congeniación para mí, y por lo que veo para una familia. Y sé que no soy el único que debe pensar así, que después del ritual, de la funeraria, de todo, no se sintió como un cierre completamente. Pero por eso mismo, Jack, o sea, lo que le venía diciendo, fue parte de ese proceso, el ritual, más no la solución en sí. Ya más de pasar a hablar de lo que es la muerte, vamos ligados a algo que es el duelo. Y es ese sentimiento de pérdida que no lo acompaña en la vida. Y más ese sentimiento ligado. El duelo no solamente de muerte, pero va muy ligado también a ese proceso de la muerte. Y pues un duelo normal, a uno le tira años, mínimo 2 años. Sí. Que es un duelo normalcito ahí con el familiar, listo, que pierdas el familiar, pero que sepas dónde está el cuerpo, que sepas qué pasó, que se haya uno alcanzado a despedirlo, que haya tenido la carga y el significado y la relación que haya tenido uno con esa persona. Y ahí depende mucho el duelo, pero que uno le dure 2 años, sí, pero el dolor siempre, toda la vida lo va a acompañar a uno. Eso tiene toda la razón. Entonces realmente cierre completo con lo que usted está diciendo nunca va a haber. Pero o sea, no, más bien el ritual. El cierre será, sí. Pero de ese proceso, pero vivir y el dolor de esa persona siempre lo va a acompañar a uno toda la vida. Que uno rememore, que uno diga, hasta que lo simbolice. Y pues el ritual sirve mucho. ¿Para qué? Sirve mucho para mediar ese proceso. Por ejemplo, hay procesos de duelo muy estancados porque no se completa el ritual. No sé si ha visto las personas, por ejemplo, pasa mucho en este país, las personas desaparecidas. Que diga, bueno, saber si murió, saber si está vivo,
saber que yo no tengo el cuerpo para poder enterrarlo. Y en ese proceso de decir, no puedo hacerle ese proceso de... O sea, hay gente que dice, listo, yo descanso el día que yo le puedo hacer el entierro. O sea, solamente el hecho de coger los huesos, enterrarlos y tener un lugar donde ir a hacer exequias y donde ir poder conservar su memoria, ya, es un alivio. Es como un cierre. Exactamente. Bueno, un cierre, pero sí es un cierre, tiene toda la razón. Pero no tenerlo, fuerte. Y de hecho, si lo aterrizamos un poco más ahorita, no, obviamente eso es un problema de nuestro país frecuentemente, pero ahorita digamos el tema del COVID, el tema de no poder una persona que fallezca por COVID hacer la ceremonia, el ritual y todo eso, porque claro, el COVID mató el ritual como tal. El COVID mató el ritual porque el paciente COVID fallece, enseguida viene Sanidad y Secretaría de Salud y se lo llevan con la funeraria y lo creman y ya. A usted no le dan derecho a arrimarse al cuerpo de nada. A usted ya le dicen en 20 días le entregamos las cenizas. Y haga ver. Entonces, sí, el COVID mató. Sí, el COVID mató el ritual, por ejemplo. Entonces, podemos decir que ahorita el proceso de cierre y de duelo es más difícil. Y. Bueno, con lo del COVID es que ella decía que el COVID nos hizo más conscientes del tema de que la muerte está presente. Y yo pues sí, tiene razón, ¿sí me entiende? O sea, esta señora Álvarez del Rey decía, el COVID nos hizo más consciente de la muerte, o sea, se nos hizo más fácil hablar del tema, más fácil congeniarlo y pues que ahora nos tenemos que adaptar a hacer el proceso de duelo de otra forma. Exactamente, yo no diría que hizo más que se hablar de la muerte, sino nos hizo pensar más en ser vulnerables, ¿no? Sí. Porque uno pues no puede agarrar el tema y decir, bueno, voy a pensar en la muerte. Parce, me salgo de acá, salgo de la casa y me va a matar un bus, me va a matar un ladrón, me va a matar no sé qué. Entonces ya se vuelve algo ya puede ser algo ya que puede traer afectaciones si uno toma esa línea de pensamiento, ¿no? Una paranoia ahí bien bacana. Sí, una paranoia. Ese señor del bus. Sí, ese señor. Ay, ¿qué le va a pasar? Hasta su casa. ¿Qué le va a pasar? Ay, si sale usted, así como un discurso de madre y todo. Ay, si sale le va a pasar algo. Ay, no salga hasta sola. Ay. Y uno, pues bueno, uno no va a hacer vida si va a temer siempre a su muerte, ¿no? Por eso también es un tema que pues no se toca, ¿no? Porque uno va a decir, yo voy a hacer algo, pues me puedo matar, literal. Pues uno lo sabe, pero si va a pensar en eso, pues no me va a dejar. Si usted va a pensar en eso, si usted va a pensar en eso y se va a dejar guiar por eso, sí, tienen toda la razón, pues en todo momento usted puede morir, hasta apenas esté bajando la escalera de su edificio. Sobre todo usted que en un 11º piso con ventana abierta sin rejas, cosas así, por ejemplo. Pero cosas que a uno le preocupa. Te ven un tercero y se le pueden caer los otros pisos y pillan todo esto. O se puede incendiar el apartamento al lado, yo qué sé. Exactamente. Y yo, sí, ahora que ya pensamos en esto, creo que hoy no va a dormir, pero bueno, esto... sí, pilla, porque no se habla tanto de amor, es que esto no es paranoia, esto es chistoso. No, pero ¿sí es que estamos hablando de cómo morir, no de la muerte, es diferente. Bueno, bienvenidos a Mil Maneras de Morir. Sí, 1001, porque estamos en Colombia, acá hay desaparecidos. Bueno, sí, ya pensé un poquito en ese tema y wow. Bueno, entonces ella habló con otra persona que se llama Alejandra Nuño, también es mexicana, pero esta es socióloga, ¿sí? Y ella hablaba de lo que usted está diciendo. La pandemia, el COVID, mató definitivamente el tema de los rituales. Y no solo el tema de la muerte. Usted y yo lo hablábamos una vez, o sea, es que ya hasta un beso en una fiesta, en un bar o algo, ya es algo extraño. Ya es algo raro. Un abrazo con un amigo, con un familiar, es extraño, es algo raro, es algo que se ha perdido. El COVID mató esos rituales. Bueno, entonces ella hablaba que es que las sociedades avanzadas como las nuestras generan a veces una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Y si lo piensa, pues sí, realmente usted y yo, como dicen, no estamos hablando del tema de cómo vamos a morir, entonces... Al no pensar en las formas de morir y todo eso, realmente yo cuando salgo de mi casa y todo a trabajar y demás,
pues yo me siento un poco tranquilo, porque voy a ir a trabajar y a volver a mi casa y ya, yo no estoy pensando en cómo me va a morir y todo eso. Entonces ella decía que las sociedades avanzadas, donde está la tecnología y la medicina priman y donde hay falsa sensación de seguridad por parte de las autoridades, cosa que no pasa en Colombia, entonces usted tiene lo que ella llama en sociedad una falsa sensación de seguridad adquirida. Pues sí, pero también está el dilema de mantener esa falsa sensación, ¿no? Porque a toda hora yo no voy a pensar en me voy a morir, ¿no? Como lo hablábamos antes, evitar esa paranoia de decir, me voy a morir. Y no planear cosas a largo plazo. O sea, esta pandemia, por ejemplo, a nivel personal, me hizo que resignificara esa pregunta estúpida de decir, ¿cómo te ves en 5 años? Y uno siempre se ve 5 años diferente. Uno se toma y dice, uff, yo no me vi aquí en 5 años, no contaba con ese pequeño problema mundial, ni con todas las cosas que contrajo en mi vida personal, ¿no? Entonces ya como que uno se toma ese momento de decir, bueno, el aquí y el ahora, y veremos qué se hace, porque ya a futuro no se sabe qué se pasa. Entonces ya uno... Claro. Mucha gente está tomando esa línea de disfrutar, vivir aquí y a la hora, y pues no me hagan esa pregunta de los 5 años o los 10 años, porque no tengo ni idea. Es increíble que todavía haya entrevistas de trabajo donde hagan esa pregunta, el caso. Yo creo que mi respuesta sería como vacunado ya pueden salir a la calle, porque ¿qué más le puedo decir, hermano? Si todo ha cambiado con esta situación. Exactamente, no, yo salgo con un discurso todo, no, pues la pandemia hizo que resignificáramos el aquí y el ahora, y la entrevista, despedida. No nos interesa, muchas gracias. Muchas gracias. Me cuento el típico deja tu hoja de vida, acá nosotros te llamaremos después. Eso es un no me la vamos a volver a llamar. Todo así, video motivacional de TikTok, todo. ¿Cómo te ves en 5 años? Y pum, pone imágenes de éxito en Dubai. De dinero y carros, todo, tú tienes la fuerza, no sé qué, y uno todo, ¿qué carajos? Comiendo arroz con atún. Sí, yo me puse a buscar, fue este influencer que se llama Leandre, que es colombiano. ¿Leandre? ¿Cómo así? No sé cómo se echa, ni siquiera sé, dígalo otra vez. Leandre. ¿Cómo me lió el nombre de la liendra? O sea, weón. No sé, bueno. Leandre, ¿cómo? La liendra, papi. El Leandre, la liendra. Leandro, la liendra, lo que sea. How did you say Leandre? What the fuck is Leandre. Pero bueno, me puse a averiguar del man. Yo, bueno, pero ¿por qué está haciendo escándalo este man? No, que influencer de no sé qué. ¿Qué es influencer? Y yo, ok. ¿Y qué hace? Y me di cuenta que el man no hace nada, o sea, no quiero decir nada, pero es decir, no tiene ningún talento, no es un viajero, no es nada, es una persona que se dedica a hacer videos para TikTok e Instagram y ya. O sea, yo pensé, bueno, yo pensé que hacía algo, no sé, que hacía videos chistosos o algo, no, el man se dedica a imitar TikToks y a subir fotos y ya. Pero con gracia. Y todo. y lo único que el man tiene es los escándalos que tiene, pero ya, o sea, no encontré como noticias irrelevantes del man. Entonces yo como que con lo que usted está hablando, el man fue a Dubai y ya por ahí lo vi una foto del man en esos videos de motivación y todo eso. Yo no me jodas, o sea, no, pero ese no es el tipo de motivación que yo necesito. Yo necesito negocio y ya, parce. Es el negocio. O sea, yo no soy de los que son todos mamadores y dicen, ay, es que esta sociedad hundida en no sé qué, y esa gente no hace nada. Pues el hombre lo supo hacer, algo hizo bien. Se le respeta, se le deja. ¿No ha visto a Jesús? ¿Verdad? Hizo todo de las religiones. Es un influencer bacano. Pero es que Jesús era mago, maestro, superestrella, rockero, o sea, el man y carpintero, carpintero, convertía el agua en vino. Sí, o sea, unas cosas re bacanas. Ese era influencer y rey de la tierra, o sea. O el mejor, Juan el Bautista, ese sin poderes y movía a la gente. Ese también era rey. Ese hombre era de cuidado. Y sin poderes. Full labia, papá. Full labia. Sin poderes. Sin efectos especiales. Full labia.
como debe ser. Pero ahí me acuerdo usted de Barney, cuando Barney decía que porque uno tiene que esperar 3 días para todo, y el man decía porque lo decía Jesucristo. ¿Tú crees que a la gente le hubiera importado si Jesucristo hubiera muerto un viernes y en la tarde hubiera aparecido y hubiera dicho, hola, aquí estoy, reviví? La gente, ¿te moriste? Ah, bien. Hay que esperar 3 días a que la gente se entere de las cosas. Me gusta esa teoría. pero bueno, esto... ¿Dónde iba? Ah, sí, pues iba hablando de lo que estamos hablando, del tema del COVID, de cómo ha cambiado la cosa, de que ya se pregunta de los 5 años, de la falsa sensación de seguridad que nos generan estas sensaciones modernas. Y yo creo que lo que quería llegarle con el tema de la muerte es que lo que usted dice, no estar pensando en ella todo el tiempo, no ser paranoico, no estar exagerando, no estar así, pero es decir, cuando la gente está pasando en un proceso de duelo, sería bueno, no solo cuando usted y yo estamos, que somos terapeutas, que la gente pueda exteriorizar eso, ¿sí me entiende? Yo digo que todo a su momento, ¿no? O sea, todo a su momento. Sí. Pero de una manera adecuada, ¿no? O sea, todo a su momento, no el típico que uno está tomando con esa persona y de la nada todo contento y uno lo ve después todo llorando triste porque se mal viajó ahí, que no ha podido expresar antes. O sea, todo se puede a su momento, saberlo expresar. A decir, bueno, lo tengo que expresar y cada 24 horas estar contando ahí, tipo, el duelo así, pum, expresándolo. Y es más, uno también tiene que elegir con quién lo expresa, ¿no? O sea, toda hora ahí, uno ahí diciéndole ahí. Sí, no es uno ahí sentado en el bus ahí hablándole al manca ahí con la cabeza pegada a la ventana de su duelo así, ay, lo está expresando, ¿no? O sea, toca elegir el momento, las personas adecuadas, cómo se hace. A lo colombiano, vaya a una fiesta, saca a una chica a bailar y lo primero que le dice al oído es, mi papá se murió anoche. Y ya. Todo vamos a material. Porque me abandonaron anoche. Todo así. Y apenas están en motel a todo. No puedo. Este duelo se fue por un lado muy turbio. Yo no, bueno, ¿y ahora qué hago con las 3 horas que pagué? No, llora mi hombre. Tenemos 3 horas. Pero, igual íbamos a durar 3 minutos, pero no pasa nada. Ay, pero que sí, eso que usted dice tiene toda la razón, tampoco expresarlo en todo momento a cualquier persona, en todo lo, no. Sí, eso es complejo, ¿no? Pero no va a decir, ay, exprésalo. Uy, algo personal que yo odio cuando me hacían psicoterapias, sí, o cuando estaba en ese mundillo, sí, era que todo lo cogían cuando uno hablaba de duelo, no se le hacía el proceso a veces y hacían el protocolo de, ay, o sea, tienes un duelo y entonces, bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio de escribir una carta y todo lo que le vas a decir a esa persona para que tú abandones eso. Pues ese ritual sirve para que, y hay varias técnicas de eso, pero centrar todo en una técnica, es así, me saca la piedra. En un duelo, uno estaba hablando del duelo y que no lo dejan hablar y le propusieron eso. Yo no, bueno, pero que sí, yo escribo la carta y sale, pero ¿qué más? Pues eso como parte del proceso, buenísimo, o sea, bien, pero que solo sea la técnica todo el proceso, yo uno dice, pero qué carajo, me saca la piedra. Sí, en eso tiene toda la razón. O la gente, exactamente. Una muy famosa era la silla vacía, ¿no? Que era poner 2 sillas, se hacía un ejercicio de relajación y se proyectaba. Llegaba un punto que yo en la carrera cogían ese ejercicio como protocolo base de decir, tiene un duelo, no, hagámosle eso, silla vacía y sale. Y yo no, pero eso tiene que tener su proceso, qué tipo de duelo tiene, saber si la persona va a hacer esa aceptar la carga, tener la regulación de que esa persona lo va a hacer, si se va a hacer más sesiones. Pero no, lo maldita sea, y uno todo ahí, y esa persona no aguanta nada. Esas 2 estrategias son buenas por lo que usted dice. O sea, esas 2 estrategias ayudan a gestionar emociones durante la psicoterapia, pero no es toda la psicoterapia. Si alguien dedica solo la psicoterapia a hacer eso, no, hermano. Está hablando con un médico chimbo. No le puedo creer que le hayan puesto a hacer eso toda una sesión.
Sí, hay gente que no, y no solo psicólogos, gente que apropia técnicas de psicología y dice, pues hazlo de la carta, hazlo del globito, hay una de un globo que uno ata y lo deja volar. Está la silla que gente de, por ejemplo, muchos en estos tallercitos de coaching, que gente que no estudia psicología y de una te está haciendo una constelación familiar o una silla vacía sin saber la repercusión que puede tener la persona, ¿no? Y lo hacen así a la ligera. Y hay gente que se aprovecha de eso, de ese dolor, de decir, es que tú no estás recibiendo el dolor, y pum, le sacan uno dinero, le sacan uno tiempo, esperanzas. Uy, hay gente que a lo bien mercantiza duro con eso, pero de una manera muy, muy soez, muy triste. Sí, en eso tiene toda la razón. Pero no vamos a hablar de coaching ahorita, o sea, nos quedamos acá hablando un buen rato de otros temas. Pero el Jack martes, que después termina hablando de duelo y después terminamos hablando de Leandro. De moteles. y Leandro. Y de Leandra. El caso. Pero bueno, parce, esto yo estaba pensando porque viendo el tema, a mí siempre me ha parecido interesante el tema de la muerte vikinga. Yo no sé usted qué opina del tema. O sea, el tema de ir al Hel, el Hel es el siguiente mundo de ellos. Usted creo que lo ha visto en el Hel imaginario de que yo tengo ahorita presente, creo que por eso me gusta, es el de God of War, parce. Uy, eso sí es un Hel donde vive Kratos y el hijo. Eso es el siguiente mundo para los vikingos y wow, para los nórdicos. Pero eso pienso yo. A mí el tema sí me gustaría pensar en que si realmente va a morir, el tema de los cuerpos incendiados al mar, eso me parece a mí muy atractivo, ¿no? Eso a mí sí me parece genial. Ahí ya estamos hablando de un hecho que va muy ligado y ayuda mucho a los duelos, y es la creencia teológica, ¿no? Y uno dice, pues, ese es elegir esa posibilidad de vida después de la muerte. ¿Y cuál se le adapta a uno, no? O así como esos parodias que se hablan de decir, bueno, que lo cogía con los árabes y si yo muero, va a haber 1000 vírgenes a mi disposición. Sí, a la japa. o la nórdica que uno tenía que morir en combate. Sí. Y entraba al. Pues esa re clasicona. Pero en combate, sí. En combate hasta luego. Sí, señor, en esa tiene toda la razón. O la hindú. Pues la gente dice que la hindú es reencarnar, pero yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que era de tendencia fuerte budista y me decía que... una vaina es hinduismo y otra vaina es budismo. No, yo sé, perdón, sí. Y me decía que es que el tema del trascender es que si usted no hizo lo que tenía que hacer en esta vida, su alma se va marchitando. Y la famosa reencarnación es que su alma busca otro cuerpo para recuperarse y hacer lo que tiene que hacer en esta vida. El hinduismo sí tiene muerte, sí tiene un paraíso, bueno, paraísos. Surga, Sarga, Suarga, búsquenlo. Es con varios mundos celestiales para ellos. Yo creo que es Sarga. Y eso solo lo logra usted cuando cumple su objetivo de vida, que no sé cómo vamos a hacer su objetivo de vida si ni siquiera sé qué estoy haciendo ahorita, pero bueno, se supone que eso es lo que hace el alma en el hinduismo. Ese sí no me gustó tanto, porque yo siento que si usted se tiene que ir de este mundo, váyase ya, o sea, como que venir otra vez a hacer lo mismo. Claro, si un alma está perdida. Hay una amplia oferta de paraísos o vida después de la muerte de muchas religiones para elegir lo que uno más quiera creer. Pero me recuerda mucho a un episodio de Rick y Morty que se encuentra con un extraterrestre que quiere llegar a la Tierra y ser asesinado por un enemigo fuerte. Y creo que, no me acuerdo si fue Morty que le dice que eso no existe nada después de la vida, después de la muerte. Y dice, ¿es en serio? Sí. Después dice, soy libre, no tengo que morir. Pum, lo mata un carro. Sí. Y al morir y no cumplir con su rito de religión, llega como... renace el alma, se le sale el alma, se le ve el alma, y todo chistoso, se le ve el alma y dice, ay no, si existe la vida después de la muerte y no cumplí mi ritual, y pum, sale como una criatura y se lo come al infierno todo, pero re chistoso. Y no, what the fuck. Ay, no. Temporada nueva, sí, bueno. No, de los viejitos. Pues, no, pero hay que elegir ahí
Yo personalmente, muy personalmente, no creo en la vida después de la muerte. Yo creo que ya es como irse a dormir. No quiero que tengan paranoias cuando se vayan a dormir, pero pues ya cerrar los ojos y se acabó. Pero No hay puede que nada. no se levanten mañana. Se acabó, no hay nada, se acabó, ya. Insondiable, no hay paradiso, no hay nada, se acabó, ya. Se apagó el televisor. O sea, luchar contra esa idea es, yo creo que es una idea que he metabolizado mucho tiempo. Pero Sí. es una idea que he asimilado y se acabó, no hay nada, se acabó, se apaga el televisor, Tiene toda la razón. Yo Es más, en yo eso sé, sí lo apoyo. yo soy de esas personas que sueñan con que lo asuste un fantasma o veo un fantasma así y yo digo, es que yo donde llegué a ver un fantasma yo digo, si existe después de la muerte y yo sé, no se apaga el televisor, yo feliz, yo la verdad, yo me peguen su susto, quedo con mi trauma unas semanas, pero yo digo, entonces sí hay algo, entonces yo digo, bacano, y no es un full apagado y ya, se acabó. Que ese es Ok, mi- en eso tiene. Yo he tenido mis dudas, pero es porque a mí me gusta mucho ver documentales de situaciones paranormales y shows dedicados al tema sobre qué puede haber después de la vida, pero realmente todo cambia las percepciones con el año, ¿no? Yo al comienzo decía lo que usted dice, yo no, pues si se acabó esto, se acabó. Pero pasó un hecho importante, es que cuando falleció un papá, yo aún tengo esa sensación de ojalá en algún momento lo vuelva a ver, si me hago entender. Pero quién sabe, si me entiende, quién sabe. Tal vez cuando usted fallezca, cuando yo fallezca, sabremos cuál de los dos tenía razón. O nunca lo sabremos, no hay que se apaga el televisor. Pero bueno, ¿usted está de acuerdo conmigo en que pues al menos la muerte judío-cristiana, que es la que rige acá en Colombia, es así, nada que ver conmigo? O sea eso rige mucho en el castigo. Si usted hace bien las cosas, se va al paraíso. Si no, va a seguir pagándolo terrenalmente. No, O sea, pero hay para elegir, eso ya está. elegir. Ahí está. Sí, cada quien escoja con lo que le gusta y con lo que quiera. Sí, Pero bueno, Carlitos, ¿algo más que quiera decir para cerrar el episodio? fue un tema muy interesante que se debe desmenuzar, pero ahí hablamos a lo maldita sea de la muerte. No, la verdad no hablamos nada. Terminamos con más dudas que respuestas. Pero bueno, ¿Esa es la idea? esa es la idea. Dejar más dudas que respuestas. Pues sí, y realmente, nada, si llega a escucharlo alguna de las personas de las que hablé al comienzo, pues nada, o sea, esto no va a ser fácil. Perder a un cercano no es fácil, perder a un ser querido no es fácil, pero como dice Carlos, hay que cumplir nuestros rituales y después poder cumplir nuestro proceso de duelo poco a poco. Sí se puede, ¿no? Porque hay procesos, pero sí. Es algo que toca vivirlo Sí, y significarlo. pero sí, a su manera y todo. Pero bueno, yo creo que con eso podemos concluir el episodio de hoy. Exactamente. Nos vemos en el próximo episodio de Proactivo Podcast. Y adiós.